Qué rico, insisto, las aguas del Cañaveral son deliciosas. Dese una vuelta y muchas gracias a Ada por venir a antojarnos estas deliciosas frutas exóticas. Vamos a platicar ahora con el doctor Juan Antonio Ramírez, él es urólogo, nuestro urólogo de cabecera. Buenos días, buenos días. Y con un tema muy interesante, ya lo adelantábamos desde el inicio del programa, vamos a hablar acerca de infertilidad. Y aquí lo curioso es que puede presentarse en hombres desde muy jóvenes. Y otra cosa que se me hace interesante es que hay interés, que se acercan con usted, ya sea a lo mejor a consulta o a su red social, a que es en facebook.com doctor Ramírez Urólogo, o a doctorjuanantonioramírez.com, porque bueno, ahí a lo mejor el anonimato puede dar un poco más de ánimo de hacer estas preguntas, ¿no, doctor? Buenos días, antes que nada. Buenos días. Un tema muy interesante. Yo creo que empecemos primero por infertilidad. ¿En qué momento puede definirse esto que me decía? O sea, ¿cuándo una pareja ya tiene que preocuparse e ir a consulta y a revisar que algo no está bien? Claro, ¿cuándo es el momento para poder considerar que alguien tiene que acudir con el urólogo o con el médico en general para ver si tiene un trastorno de fertilidad? Es muy interesante el concepto, es cuando se tiene un año, cuando se tiene la incapacidad para concebir después de un año de tener actividad sexual regular sin un método de planificación. Esa es en términos generales la definición. Hoy día se ha hecho también un poquito más estricto en algunos conceptos y se habla que si la mujer, la pareja del hombre, tiene más de 35 años, entonces ya no es un año, son 6 meses. Es decir, después de 6 meses de tener actividad sexual regular, hay que acudir con un especialista. Definitivamente la edad entonces es un factor. En el caso de la mujer, sí. Es buena pregunta. En el caso de la mujer, sí, porque se toma en consideración siempre el factor femenino para tener una investigación, ¿no? En el caso del varón es un poquito diferente. La capacidad fértil del varón sano se puede conservar muchos años, todos los años de su vida. ¿Y por sano a qué se refiere? Me imagino que aquí debe de afectar cuestiones como obesidad, diabetes y todo esto, ¿no? Excelente pregunta. Hoy día hay muchos factores externos, no necesariamente internos, que podríamos platicar un poquito de eso, que hoy van afectando precisamente la capacidad fértil. Cada vez encontramos más varones con trastornos de la fertilidad. Y ahí viene precisamente la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, que son agravantes. La obesidad es un agravante muy importante hoy día para tener trastornos en la fertilidad en el varón. Muy cierto tu comentario. Ahora, han pasado estos 6 meses o este año, dependiendo de la edad. ¿Con qué doctor se tiene que acudir? ¿Quién es el especialista? También es una muy buena pregunta. Generalmente el primer contacto, los urólogos somos médicos de segundo contacto, ¿no? Habitualmente no dice uno va hoy con el urólogo, ¿no? Generalmente va con el médico general o la gran mayoría de las parejas van con el ginecólogo. Se debuta en una investigación primero con un estudio en el varón. Esto es muy interesante porque habitualmente a mí me ha tocado en lo particular parejas en las cuales se agotan muchos recursos de investigación en la mujer que son válidos, pero que son muy complejos, costosos y dolorosos. Y en el caso del varón, los estudios no son para nada dolorosos, a lo mejor penosos, por así decirlo, pero nada, no pasa de ahí. Y siempre se debuta con un estudio del varón, del semen, de la calidad del semen. El estudio se llama espermatobioscopía, que es un estudio mediante el cual el varón da una muestra de su semen y ahí se valoran aspectos como son calidad, cantidad y otras características. Si el varón está normal, termina la investigación ahí y todo se canaliza hacia la investigación de la mujer. Si el varón está anormal, entonces se detiene la investigación en la mujer y entonces somos ahí donde los urólogos entramos y tenemos que hacer toda una serie de investigaciones, insisto, sencillas, no lastimosas, no dolorosas, pero que son muy importantes, ¿no? Me decía, en cuanto a los porcentajes de si normalmente el problema lo encontramos en la mujer o en el hombre, también es interesante estas cifras que me daba, porque en la mayor parte de los casos son ambos quienes llegan a tener un problema, me dice. Es interesante, la gran mayoría de las parejas que están en investigación, aproximadamente un 20, un 25% de los varones son los causantes del trastorno de la fertilidad en la pareja, un 40, un 30% aproximadamente de la mujer, y la gran mayoría suelen ser ambos. Es decir, no es nada raro que nosotros trabajemos en conjunto con los ginecólogos, ¿sí? Ellos en la parte femenina, nosotros en la masculina, porque ambos tienen algún trastorno. Me decía, problemas externos, hablamos sobre la salud, pero me decía también hay factores internos en el hombre. Sí, de manera sencilla podemos decir que el trastorno de la fertilidad en el varón puede tener dos grandes orígenes. Los que se llaman primarios, es decir, se nace con ese trastorno. Hay trastornos cromosomales, una serie de síndromes que hay en medicina que ya tienen dentro de ese componente un trastorno en la fertilidad.
y las infertilidades que se llaman secundarias, en las cuales hay agravantes, por ejemplo, trastornos hormonales, una patología que se llama criptorquidia, cuando los niños no desciende su testículo, eso va dañando la capacidad fértil cuando se es ya más joven, varicoceles, que son varices en los testículos, tumores, obstrucciones, cirugías, infecciones. Y es un tema muy interesante porque el tema hoy de las infecciones en los hombres jóvenes está generando esta inquietud de ver más pacientes con trastornos de la fertilidad por infecciones no tratadas o maltratadas. Es un problema entonces más común de lo que creemos, y lo curioso aquí es que hay mucha pena, ¿no? Eso es, yo creo, lo más común, y hay mucha pena en los hombres, por eso a veces primero se hacen todos los estudios en la mujer y hasta después en el hombre. Lo que me gusta es que puede entrar usted a la página de internet del doctor juanantonioramírez.com y ahí mismo puede hacer las preguntas de manera anónima. Con toda confianza. Tenemos aquí algunas preguntas de las que más le hacen, que nos están pasando. Doctor, mi esposo y yo tenemos 6 meses intentando ser padres, tenemos un problema de infertilidad y ya nos hablaba un poquito acerca de esto, ¿no? Efectivamente, es momento de ir con un médico, que se debute con un estudio del varón. Si, como lo decíamos, si el varón está normal su estudio del semen, entonces ahí termina la investigación y se canaliza hacia la mujer. Le preguntan cuáles son las causas de la infertilidad, también ya nos comentaba eso, pueden ser, y hay sí, muy variadas, ¿no? Muy variadas, pero las adquiridas durante la vida son muy comunes, como decíamos, infecciones, traumatismos, cirugías, varices, criptorquidia, son una gran cantidad, que son la mayoría, es decir, se nace bien, pero en algún momento de la etapa del varón algo atenta contra la salud del ¿Y cómo testículo. puedo saber si soy infértil? También ya lo comentó. Yo creo que lo más importante aquí es acercarse, ¿no, doctor? Y empezar a hacerse estos exámenes. Así es, lo más importante es tener confianza con el médico. En este caso, a través de nuestra página hemos recibido mucha información, muchas preguntas de todas, quiero decirlo, de todas partes del mundo nos están escribiendo y bueno, ahí estamos aprovechando esta oportunidad para transmitir información, ¿verdad? Y nuevamente les voy a dar la página, es drjuanantonioramírez.com, por si usted tiene alguna pregunta distinta a esta, quiere simplemente saber cómo acercarse o hacer una cita, claro que sí. Que no le dé pena, que no lo deje hasta el final. Muchas veces mientras va pasando tiempo puede ser peor. Mayor es el deterioro. Muchas gentes, efectivamente, el varón por pena va canalizando hacia la mujer este trastorno y lo va dejando hasta que al último le dicen, pues fíjate que no es ella, eres tú. Claro. Y facebook.com diagonal DR Ramírez Urólogo, también para que, si prefiere las redes sociales, si prefiere Facebook y no la página de internet, en cualquiera de los dos sitios podrá encontrar más información. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estaremos aquí aportando más en otras oportunidades. Perfecto, hacemos pausa y continuamos con más.